¿Crees que los vikingos llevaban cascos con cuernos, que eran solo saqueadores o que nunca llegaron a América? Hoy descubrirás las 7 grandes mentiras sobre los vikingos. Muy buenas y bienvenidos a este podcast de Ecos de la Historia. Hoy vamos a hablar de vikingos. Sí, otra vez, tenemos ya un par de podcasts hablando de vikingos, pero han tenido tan buena acogida y habéis comentado tantísimo en estos podcasts que vamos a hacer un pequeño repaso de varias cosas de las 7 mentiras del mundo vikingo, o las 7 cosas que se piensan que son realidad y en verdad no lo son. Quedaros hasta el final porque yo creo que la penúltima de ellas es la más sorprendente de todas. Algunas cosas las conoceremos, algunas cosas nos sorprenderán. Así que ya veréis que este será uno de los podcasts que más os van a gustar. Al final, cuando hablamos de vikingos, hablamos de que son gente que eran crueles, despiadados, sanguinarios, simples bárbaros que vivían por y para el saqueo. Y los términos que evocan a los vikingos en las crónicas históricas destacan sobre todo esto, ¿no? Esa brutalidad, sus saqueos, la supuesta falta de piedad que los empujaba a exterminar a mujeres, a niños, durante sus numerosas campañas. Sin embargo, el tiempo ha distorsionado la realidad y estos hombres, los llamados hombres del norte, convirtiéndolos en guerreros que tenían cascos adornados con cuernos y que se dedicaban exclusivamente al pillaje, que era su única cosa, su única virtud, lo único que sabían hacer. En verdad, nada más alejado de la realidad, ya que entre otras cosas estamos hablando de una civilización que tenía poetas, que tenía trovadores, que hacían joyas, que tenían orfebres, por lo tanto, que eran unos excelentes comerciantes y sí, supieron aprovechar muy bien esa terrible reputación que por otro lado en algunos momentos se ganaron, sobre todo para doblegar a sus enemigos y para facilitar estas conquistas. Si eran muy crueles con un pueblo, el otro pueblo, el pueblo siguiente, lo conocía, sabía de esa historia y para evitar esa crueldad automáticamente le facilitaban la vida a los vikingos, dándole todas las joyas o dándole todo lo que pidieran estos vikingos. Así que hacían una utilización política del miedo, si lo queremos decir así. Gracias, como decimos, a estos actos sanguinarios, los vikingos además lograron aterrorizar a media Europa. Por esto y mediante sus hachas y especialmente sus drakas, esos barcos de guerra vikingo que también son tan famosos, sobre todo por ese mascarón de proa que era un dragón que ponían cuando estaban en alta. De hecho, estos amigables escandinavos llegaron a conquistar vastas partes de Europa, vastas partes de Inglaterra, por ejemplo, de Francia también, desembarcando incluso en la península ibérica e incluso remontaron ríos como el Sena para tomar París o el Guadalquivir para tomar Sevilla. Ahí, en ese podcast que también ha funcionado muy bien, que es Vikingos en la península ibérica, estos episodios los tenéis muy bien documentados. Hoy, en este podcast, como decimos, vamos a desmitificar alguno de estos mitos y empezaremos por el hecho de que eran asesinos y ladrones, o mejor dicho, que solo eran asesinos y solo eran ladrones. Aunque la cultura nórdica tiene más sombras que luces, el comienzo de la era vikinga tiene una fecha muy específica. El periodo vikingo se inicia en el año 793 con el archiconocido ataque al monasterio de Lindisfarne. Ese primer capítulo de Vikings de la serie de Netflix documenta muy bien esto. ¿Qué era Lindisfarne? Pues Lindisfarne era una comunidad monástica ubicada en Inglaterra y ese día los guerreros del norte exterminaron brutalmente a numerosos monjes cuya única defensa contra las armas de sus agresores fueron la fe. Claro, estamos hablando de monjes, no se defendieron. Y eso a los vikingos les rompió los esquemas. Había una gente que tenía mucho oro, que tenía mucha riqueza y que no se defendían, que no defendían su vida. Eso fue un cambio de paradigma brutal para ellos. En esa jornada se marca el inicio de la temible leyenda negra de los vikingos, un pueblo que, según lo que nos cuenta recurrentemente Hollywood, solo se dedicaba a eso, ¿no? A saquear y a asesinar donde quiera que fuera. Pero está claro que no se puede obviar que muchos vikingos sí se embarcaban en sus drakas con el hacha en la mano, buscando especialmente reunir la mayor cantidad de botines
y esta práctica se volvió común a inicios del siglo IX, cuando su civilización comenzó a expandirse por las aguas europeas. Pero entonces idearon una táctica innovadora: desembarcar de forma sorpresiva en cualquier punto de la costa enemiga para saquear sus aldeas, hacer ataques rápidos, hacer una suerte de blitzkrieg antigua e irse antes de que los ejércitos de la zona pudieran enfrentar. Después del saqueo, huían rápidamente hacia sus veloces barcos, y esta estrategia incluso tenía un nombre: Strandhook. Este nombre Strandhook es un término que no tiene un equivalente en nuestro idioma, pero que sería una suerte, como ya digo, de blitzkrieg, de guerra relámpago. Tras el ataque a Lindisfarne, los vikingos continuaron mostrando su falta de escrúpulos mediante brutales saqueos y asesinatos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué actuaban así? Los vikingos asesinaban mujeres, niños, como táctica de intimidación. Como ya decimos, era una suerte de terrorismo, si lo queremos ya decir así. Sabían que inspiraban este miedo, sabían que usaban esas atrocidades para que otros pueblos no se resistieran y les temieran. Era, al fin y al cabo, propaganda. Y en contra de la creencia generalizada, los vikingos tenían una gran capacidad estratégica y, como nómadas que eran, se dedicaban a estudiar las costumbres de las regiones que visitaban. Esto les permitía superar a sus enemigos en numerosas ocasiones, y después de varias incursiones descubrieron que atacar a los cristianos mientras rezaban en las iglesias facilitaba enormemente su tarea, ya que se reunían todos los posibles oponentes totalmente desarmados en un solo lugar. Es peculiar y es cruel. Es una estrategia que ha sido muy bien reflejada en la popular serie de Vikings. Si bien su habilidad para aprender del enemigo no siempre ha sido destacada en el cine, especialmente en Hollywood los ha retratado con aciertos, bueno, más o menos, sí que es verdad que acierta en sus armas y en sus métodos de combate. Los hombres del norte empleaban el hacha como arma principal, ya que les servía tanto para la batalla como en la vida diaria, y eran expertos en forzarlo. Pero también es verdad que cuando incursionaban en un sitio, si veían que había una tecnología especialmente militar, cualquier cosa que pudieran aprovechar, lo asimilaban. Cosas como los propios cascos, las cotas de malla, diferentes tipos de armamento, diferentes tipos de espada, lo fueron asimilando cada vez más a su propia cultura, y eso les permitió evolucionar, vamos a decirlo así, y poder sobrevivir durante casi 300 años, que es lo que se marca que dura la época vikinga. Vamos ahora con la mentira de las drogas. Debemos hablar de las sagas, una combinación de relatos históricos y mitológicos nórdicos que relatan cómo, con notable intensidad, los famosos berserkers, que eran esos guerreros fuera de sí, se les describe a menudo como aquellos a quienes el hierro no puede herir. Eran guerreros de élite estos berserkers, eran guerreros de la élite vikinga, y luchaban en una especie de estado de trance y mostraban una ferocidad desmedida frente al enemigo. Tanto era el desprecio al miedo de ser atravesados por las espadas enemigas que entraban al combate sin armadura, dominados por una furia, mordían sus escudos con un rito previo al enfrentamiento, como si fueran los hakas de los neozelandeses, pues más o menos parecidos. Iban con el pecho descubierto sin ningún tipo de armadura, como si el hierro no pudiera herirlos. ¿Cómo alcanzaban ese estado? Bueno, pues durante muchísimo tiempo las investigaciones apuntaban a que lo lograban consumiendo una bebida preparada con Amanita muscaria. ¿Qué es esto? La Amanita muscaria es un hongo que también es conocido como matamoscas, que además de causar trastornos digestivos, puede ser un potencial veneno, y además posee utilidades en combate en el sentido de que altera la percepción, altera la realidad. Sin embargo, los recientes estudios cuestionan esta hipótesis de la Amanita muscaria y proponen que otra planta con efectos secundarios más acordes a los comportamientos atribuidos a los berserkers podría ser la responsable. Estamos hablando en este caso de el meleño negro. Sea como sea, sí que parece plausible la utilización de ciertas sustancias en ciertos momentos, utilizados especialmente para el combate, y este aspecto, que por otra parte se ha utilizado a lo largo de la historia por numerosos ejércitos del mundo,
pues es una de las cosas conocidas. Pero por regla general tenemos que decir que no. Los vikingos no iban drogados al combate. Entramos en uno de mis favoritos, el papel de la mujer. Y esta es otra de las cuestiones que suelen romper muchos esquemas preconcebidos sobre el mundo vikingo. En términos sociales, los pueblos escandinavos representaban una de las culturas más avanzadas de su tiempo, dado que otorgaban un papel muy destacado a la mujer. Los vikingos no eran excesivamente machistas, según los estándares actuales, y las mujeres tenían reconocimiento más allá de sus tareas del hogar. En ese aspecto, su sociedad era mucho más progresista, si lo queremos llamar así, que las sociedades contemporáneas cristianas o musulmanas que había en otras partes de Europa en ese momento. Las mujeres podían tomar decisiones, podían viajar solas, podían leer, podían escribir e incluso elegir con quién contraían matrimonio. Asimismo, no era raro que una mujer tomara el hacha y el escudo para luchar en tierras lejanas. Esto se muestra otra vez más en la serie de Vikings, mediante el personaje muy conocido de Lagertha, que era la esposa de Ragnar Lothbrok, a la que dedicaremos un podcast entero solo para ella, porque es un personaje que baila entre lo mítico y lo real, y lo haremos en un podcast que sacaremos en poquito tiempo. Algunas sagas, especialmente las islandesas, mencionan guerreras, aunque generalmente no tuvieron un gran impacto, pero podían unirse las mujeres a expediciones como luchadoras si eran bastante fuertes y hábiles con las armas, pero lo común era que participaran en la colonización después de la batalla. Pese a eso, hay figuras muy importantes, figuras femeninas muy importantes dentro de lo que son las guerreras vikingas. Y vamos al conocido, a la mayor mentira histórica de todas, a los cascos que no tenían cuernos. Entre todas las leyendas, entre todas las creencias relacionadas con los vikingos, la más popular sostiene que usaban grandes cascos adornados con cuernos para aterrorizar a sus enemigos. Sin embargo, los especialistas son claros en estos temas. No llevaban cuernos. Se ha difundido la idea de que el casco vikinga tenía estos cuernos, pero no es cierto. Existen diversas teorías que intentan explicar el origen de este mito. Una de ellas sostiene que, dado que la historia la describen la gente que recibía los ataques, es decir, el problema que tenían los vikingos es que no dejaban su historia por escrito. Casi todos los documentos contemporáneos de época vikinga que nos han llegado hasta nuestros días están escritos en latín. Eso significa que eran escritos por la gente que recibía los ataques. Esta gente, estos monjes ingleses, franceses, españoles, peninsulares, atribuían aspectos demoníacos a estos hombres del norte. Venían comiéndose niños, tirando fuego por la boca y tenían cuernos como si fueran diablos. Obviamente se fue descartando el que se comían niños, se fue descartando el que tiraban fuego por la boca, pero se mantuvo ese imaginario colectivo de que eran diablos, por tanto llevaban ornamentas en los cascos. Luego, todos los procesos del romanticismo, esos nibelungos, esas óperas de Wagner, eso también exacerbó todavía más este imaginario, y luego ya con Hollywood sería como un punto y aparte. Yo siempre digo que el vikingo ha hecho mucho daño. ¿Eran crueles y sanguinarios? Sí. Pero los vikingos son de los pocos pueblos que eran igualitarios en esa época. Vamos a decirlo así. Ya hemos dicho que las mujeres tenían muchos derechos. Podían ser guerreras. Se les enseñaba a guerrear. No eran tan crueles, no eran tan sanguinarios. Nos han llegado algunas piezas de poemas vikingos. Se sabe que habían músicos en las sociedades vikingas. Eran sociedades mucho más estructuradas. Y tenemos que tener otra cosa en cuenta. Eran guerreros feroces, sí. Eran muy buenos navegantes, sí, pero eran ingenieros navales absolutamente adelantados a su época. Pensar que los barcos que hacían estaban muy por encima, en algunas prestaciones, muy por encima de los barcos que había en la época en los países musulmanes y en los países católicos. Incluso los grandes barcos vikingos de guerra, a nivel de utilidad, se dice que tenían más o menos la misma utilidad los barcos vikingos del siglo IX y X que los pequeños barcos de vela cargueros hasta
principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Prácticamente no evolucionaron. Imaginaros el nivel de desarrollo tecnológico naval que tenían que tener estas sociedades. Ahí rompemos el mito de que eran bárbaros paganos que no sabían hacer nada más que no fuera matar y drogar. Y dentro de estos barcos, dentro de estos dracas, hay cosas que son bastante alucinantes. Sabéis que lo más característico de un dracar es su mascarón de proa, ese dragón que ponían enfrente. Pues no siempre lo llevaban. Los vikingos también se caracterizaban por ser extremadamente supersticiosos. Se dice que en la mayoría de las tribus vikingas, especialmente al principio, lo que se hacía era salir del puerto con tu dracar, llevabas tu mascarón de proa puesto en cubierta y cuando llegabas a alta mar lo ponías delante. Eso ayudaba al barco y a la tripulación a estar protegidos por los dioses. Ese mascarón de proa protegía al barco en la travesía dentro de lo que era el mar abierto. Y cuando llegaban a las costas, lo quitaban. No vaya a ser que ese dragón espantara las posibles riquezas que iban a conseguir. Entonces vemos que eran personas también bastante supersticiosas. ¿Quién lo diría? El mascarón de proa de un barco de guerra vikingo fue el primer Lego de la historia, aprovechando que Dinamarca es el epicentro del mundo vikingo y aprovechando que Lego también es de aquí. Me parece algo bastante interesante. Pues estas son algunas de los mitos, de las desmitificaciones, un poquito lo que era la sociedad vikinga. Como siempre decimos, espero que os haya gustado. Cualquier tipo de comentario, duda, consulta, cualquier cosa que queráis aportar, cualquier tema que queréis que tratemos, tanto cuando hacemos los podcasts Álvaro y yo, como los que hacemos en solitario, por supuesto, os decimos siempre lo mismo. Aquí abajo, comentarios, siempre son bien recibidos, los leemos todos, los intentamos contestar todos, aunque a veces estamos un poquito saturados, pero 100% agradecidos de que pongáis vuestra opinión aquí debajo. Un saludo y nos vemos en la próxima.